Me dirijo a ti que tienes más de 40 años. Probablemente ya estás sufriendo de la próstata y esta es una clase sobre hiperplasia benigna de próstata. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Eder Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Este es un problema de salud a nivel del varón. Y a medida que va pasando la edad, esta se vuelve a ser cada vez más molestosa. Tanto es así que, por ejemplo, en mayores de 40 años existe un 11.8% de la población que padece esta enfermedad. Sin embargo, los rangos de edad suelen variar. Entre 40 y 49 años, el porcentaje de personas que sufren de hiperplasia benigna de próstata es de 0,75% nada más. Pero en los mayores de 70 años, el 30% de la población suele sufrir de hiperplasia benigna de próstata. Ahora, un sinónimo de esta hiperplasia benigna de próstata es básicamente el agrandamiento de la próstata. ¿Qué es la próstata? La próstata es una pequeña glándula. ¿Y dónde se ubica? Se ubica justo debajo de la vejiga. Acá está la próstata. ¿Para qué sirve? Ayuda a producir el semen. Entonces, suele lubricar a los espermatozoides para que en el acto sexual pueda servir para la reproducción. Y se encuentra justo debajo de la vejiga. ¿Dónde está la vejiga? Acá está la vejiga. Esta te la estoy remarcando. Y justo por debajo de ella está la próstata en este color que estoy coloreando. Ahora bien, cuando existe una hiperplasia benigna de próstata, ¿qué es lo que va a suceder? Esta próstata que acá te la estoy circunscribiendo, esta es una próstata normal, suele aumentar tremendamente de tamaño, haciendo de que pueda generar compresión en su exterior, pero también dentro suyo, o sea, en esta parte que estoy remarcando. Y en esa parte que estoy remarcando que está presente la uretra, o sea, la tripita por donde suele salir la orina normalmente. ¿Qué síntomas va a generar entonces? Fácilmente podemos deducir que lo que va a suceder es que va a haber una disminución en la fluidez de la orina, ¿ya? Como consecuencia de un aumento del tamaño de esta próstata. Muy bien, entonces es importante rescatar las molestias que tiene este paciente. Y los síntomas que son los más molestos son bloquear efectivamente el flujo de orina. O sea, la persona va a tener una micción dificultosa. También como consecuencia de esta micción dificultosa va a generar problemas a nivel de la vejiga. También a nivel de las vías urinarias, uretra, uréteres o los riñones incluso. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico precoz de una hiperplasia benigna de próstata. Ahora bien, el tratamiento puede ser en base a medicamentos o también en base a cirugía. ¿Y de qué dependerá el tratamiento? De los síntomas que tengas, por ejemplo, del tamaño que esté teniendo esa próstata y de otros problemas de salud que puedas tener, o sea, problemas concomitantes como hipertensión, diabetes, algún problema neurológico, etcétera. ¿Y qué síntomas va a tener la persona que está cursando con hiperplasia benigna de próstata? Una micción frecuente y con urgencia. ¿Qué más? Esta micción puede ser predominantemente por la noche. Se levantan 2, 3, 4 veces al baño a orinar. A esto se llama nicturia. Asimismo, puede tener dificultad para comenzar a orinar, tal manera que empieza a esperar la persona que ingresa al baño y después con cierta fuerza, con cierto pujo recién comienza a orinar. También el flujo de la orina es débil, es un flujo débil, el chorro disminuye, ¿ya? O se detiene y vuelve a comenzar. Goteo después de la micción, o sea, la persona termina de miccionar y aún así
pese a que ha cerrado el caño, sigue goteando, hay gotitas que suele escapársele. Y además de ello, no poder vaciar completamente la vejiga. Esa sensación que da a la persona de no haber terminado, no haber concluido en orinar. Y algunas que son peligrosas pero menos comunes, además puede presentar infección de las vías urinarias, incapacidad para orinar y sangre en la orina. Ahora bien, debemos de pensar que todos estos síntomas no son necesariamente de una hiperplasia benigna de próstata. Debemos descartar algunas otras enfermedades que dan precisamente esos síntomas. Y a eso se llama diagnóstico diferencial. ¿Cuáles? Las infecciones de vías urinarias. Puede darte varios de esos síntomas. La inflamación de la próstata, o sea, no solamente la hiperplasia, sino que esta próstata esté inflamada por algunos motivos. A eso se llama prostatitis. El estrechamiento de la uretra, o sea, la tripita que suele atravesar desde la vejiga por el pene, ya, para enviar la orina al exterior. Esta puede estar estrecha, ya, y puede generarte varios de los síntomas que hemos detallado. Asimismo, cicatrices en el cuello de la vejiga, cálculos en los riñones o en la vejiga, problemas en los nervios que controlan la vejiga, por ejemplo, cáncer de próstata o cáncer de vejiga. Por eso es muy importante poder hacer un estudio minucioso, exhaustivo, para llegar a un diagnóstico correcto. Algunos fármacos pueden generar los síntomas que te he relatado. Por ejemplo, los analgésicos opioides como el tramadol pueden generar síntomas. Lo que se tiene que hacer es retirar el tramadol para corregir estos síntomas. Asimismo, los medicamentos para el resfriado o la alergia, como por ejemplo la loratadina, la cetiricina, la clorfenamina, pueden tener síntomas muy semejantes a lo que ya te he comentado. Y algunos antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina, pueden generar también síntomas semejantes. Hay que tener en cuenta esta situación. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esta hiperplasia benigna de próstata? Esa es la pregunta que se suele realizar. Bueno, el conducto que lleva la orina, esto ya te lo he comentado, el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior del pene se llama uretra. Acá está la uretra, te lo estoy describiendo, te lo estoy dibujando. Esa es la uretra. Oye, ¿qué pasa? Cuando la próstata aumenta de tamaño, cuando aumenta de tamaño la próstata, ¿qué es lo que va a suceder? Comienza a obstruir el flujo de orina. Acá está muy delgadita la uretra, obstruida, presionada por esta próstata muy aumentada de tamaño. Entonces, como consecuencia de eso, va a haber una obstrucción al flujo de la orina. Sin embargo, este crecimiento prostático en realidad no se sabe la causa. No hay causa clara del agrandamiento de la próstata. Se cree que al aumentar la edad, al hacerse la persona más vieja, existen cambios hormonales y estos cambios hormonales estarían condicionando la, el aumento del tamaño de la próstata. Muy bien, y además de las causas, los síntomas que te estoy relatando, hay factores de riesgo, o sea, hay condiciones de que aumenten el riesgo de la hiperplasia benigna de próstata. Sí, por ejemplo, el envejecimiento. A medida que va uno aumentando la edad, haciéndose más viejo, existe mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Asimismo, las personas que tienen antecedentes familiares, si los papás han sufrido de la próstata, muy seguramente los hijos también van a padecer a medida que vayan envejeciendo. Asimismo, las personas que sufren de diabetes,
diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, o las enfermedades cardíacas como la hipertensión arterial, por ejemplo, como las isquemias cardíacas, ya van a tener mayor riesgo de que esta hiperplasia benigna de próstata genere incluso complicaciones. El estilo de vida también es muy importante. Si existen pacientes con rasgos de obesidad, el riesgo de aumentar o el riesgo de padecer hiperplasia benigna de próstata también es mayor, evidentemente. Ahora bien, hay complicaciones, o sea, si yo tengo un paciente con una hiperplasia benigna de próstata y esta no la controlo de forma adecuada, ¿generará complicaciones? Claro que sí. La incapacidad para orinar, que posteriormente puede generar una retención urinaria con gran dolor en el paciente y que necesitaría la colocación de una sonda vesical o una sonda Foley. Acá está la vejiga, esta es la vejiga, y al obstruirse y generar incapacidad para orinar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ingresar, tal como acá estamos viendo, ¿qué cosa? Ingresar una sonda y esta va a llegar a y esta va a tener su bolsa colectora. ¿Ya? Hay situaciones en las que el paciente tiene que estar varios días o semanas incluso con esta sonda Foley, así se llama, para poder drenar la orina y no generar mayores inconvenientes. Hasta que pueda realizarse un tratamiento definitivo. ¿Alguna otra complicación? Sí, acá te vamos a hablar. Si existe una obstrucción de la vía urinaria de la forma que te he comentado antes y no ha sido posible colocar una sonda Foley a través del meato y de la uretra, esto no ha sido posible, se hace una talla vesical, o sea, una cistostomía suprapúbica, que suelen ingresar, aunque acá no se visualiza bien, por el abdomen bajo se suele ingresar un catéter para que a través de ahí pueda la persona drenar la orina y no genere mayores inconvenientes. Entonces, esta es otra complicación, o sea, la necesidad, tras de la obstrucción urinaria, de una colocación de una talla vesical. ¿Alguna otra complicación más? Claro que sí, infecciones de vías urinarias. A medida que vaya aumentando la cantidad de orina a nivel de la vejiga, esta puede condicionar un incremento de las bacterias y posteriormente puede generar una infección urinaria. También la presencia de orina, ¿ya?, persistentemente concentrada a nivel de la vejiga en grandes cantidades y en buena cantidad de tiempo a la vez puede generar cálculos en la vejiga, irritación en la misma, se va a inflamar esa vejiga, se llama cistitis, ¿ya?, sobre la orina, y además de eso una obstrucción del flujo de la orina, secundario a la irritación de la vejiga y secundario a los cálculos también. Estas son complicaciones que se deben tener en cuenta en las personas que sufren de hiperplasia benigna. También puede haber un daño a la vejiga y este daño puede ser haciendo de que se dilate la vejiga o se engrose la vejiga. Acá tenemos, ¿ya?, la consecuencia de esta situación. Se va a llamar cistitis. En esta figura tenemos una vejiga libre de orina y que está funcionando de forma adecuada porque la próstata está normal, mientras que a este nivel tenemos una vejiga en la que existe mucha orina. ¿Por qué? Porque la salida, o sea, la uretra por donde debiera de salir la orina, está presionada tanto porque la próstata está muy aumentada de tamaño, haciendo de que exista una obstrucción del flujo urinario. Y esto que va a generar problemas a nivel de la vejiga. Y estos problemas pueden ser dilatación,
puede ser engrosamiento y puede haber inflamación, evidentemente, que se llama cistitis. También, si esto persiste permanentemente hacia arriba, donde están los riñones, va a generar problemas. Y a eso, acá estaría la vejiga y más abajo la próstata, ¿ya? Y a nivel renal va a generar lo que se llama una uropatía obstructiva, UPO, como consecuencia de una falla en la próstata, de una hiperplasia benigna de próstata, que va a condicionar una insuficiencia renal. O sea, ese riñón va a dejar de filtrar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque la orina en forma ascendente va a llegar a los riñones y esta lo va a dilatar y va a hacer de que su función sea cada vez menos efectiva. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una hiperplasia benigna de próstata? ¿Cuáles serían los pasos para llegar al diagnóstico? A través de la clínica. El médico lo que tiene que hacer es indagar, ya a través de un interrogatorio exhaustivo, preguntas sobre las características de los síntomas que tienes y hacer una evaluación minuciosa de el cuerpo y sobre todo de las zonas afectadas. Y eso se llama diagnóstico clínico, que va a establecerse una sospecha diagnóstica. Esto es importante. ¿Qué más? Utilizará dentro del examen físico, por ejemplo, el examen digital del recto, que se llama tacto rectal, que hoy en día ya no es muy necesario realizarlo. ¿Por qué? Porque hay técnicas de diagnóstico menos invasivas, como la ecografía, por ejemplo, que está dando ya mejores resultados incluso que el tacto rectal. ¿De qué otras circunstancias nos valemos para hacer el diagnóstico? Vamos a solicitar un examen de orina. ¿Para qué? Para establecer que también están los riñones, pero además para descartar otras enfermedades u otras patologías. Para eso es importante realizar un análisis de orina. ¿Qué más? Un análisis de sangre. ¿Para qué? Para ver si existen complicaciones. Pediremos un hemograma para ver cómo están los glóbulos blancos, para ver cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Pediremos una bioquímica para ver cómo está la creatinina, la urea. Estos dos sirven para ver cómo está funcionando el riñón en realidad. Y si ésta está funcionando bien, probablemente no existan complicaciones urológicas relacionadas a la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué más? Se debe de precisar el diagnóstico. ¿Qué significa ello? Se debe de ser más fino en el diagnóstico. ¿Qué se debe de solicitar? Por ejemplo, el antígeno prostático específico, el PSA, el PSA total y el PSA libre, que esa es una proteína producida por la próstata. Esto es importante rescatar, ¿ya? Y a medida que existan valores del PSA más elevados, existe riesgo de pensar que la próstata está inflamada o incluso puede haber una neoplasia. Entonces, niveles más elevados pueden elevarse por procedimientos recientes, por enfermedades, por cirugía o por cáncer de próstata. Entonces, con esta precisión nosotros estaríamos descartando una neoplasia o por el contrario, llegando a un diagnóstico de cáncer de próstata. Y los valores, acá pausa el vídeo para que puedas evaluar los valores de este PSA, ¿ya? De acuerdo a la edad que tiene el paciente. Mientras más edad tiene el paciente, los rangos de normalidad también aumentan un poco. Dale una pausa al vídeo y
Fíjate cuál es el valor del PSA normal para cada grupo de edad. Seguimos con las precisiones. Debemos de rescatar una prueba importante, la prueba del flujo urinario. Esta es una máquina, ¿ya?, que mide la fuerza del flujo urinario y la cantidad de orina que pasa por la misma. ¿Y para qué sirve ello? Para determinar la fuerza con la que el chorro urinario sale, ya, a través de la uretra peneana. Y este es un valor básicamente que se puede visualizar a través de los resultados que proporciona una computadora que está ligada a acá está la computadora que está ligada a esta máquina que mide la fuerza del flujo urinario. Entonces, esto, por ejemplo, en situaciones especiales se puede realizar cuando existe una disminución muy marcada del flujo urinario y en la que se está sospechando otras patologías, como patologías neurológicas, por ejemplo, como patologías de estrechez uretral, por ejemplo, etcétera. ¿Quién lo debe de realizar? Tu urólogo. ¿Qué otro examen se debe de evaluar para precisar el diagnóstico? Una ecografía transabdominal. ¿Para qué me sirve? Para ver el tamaño a través del diámetro anteroposterior y el volumen, el tamaño de la próstata. Mientras más grande sea la próstata, el grado de la hiperplasia benigna de próstata va a ir aumentando. Entonces, grado 1, pausa el vídeo con estos diámetros. Grado 2, grado 3 y grado 4. Nos puede servir para tomar una decisión terapéutica en los médicos. Sí, porque mientras el paciente tenga un grado 1 o grado 2, el tratamiento será conservador, mientras que el grado 3 se considera como posibilidad quirúrgica y el grado 4 probablemente o seguramente va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Bien, seguimos con qué otras características se deben de rescatar desde el punto de vista de las pruebas de diagnóstico y precisarlas. La prueba de volumen residual postmiccional. Oye, ¿qué significa eso? La ecografía que te están tomando la toman en dos tiempos. El primer tiempo, cuando has tomado bastante líquido y ven la cantidad de orina. Y el segundo tiempo, cuando te envían a que orines o a que micciones y puedan determinar el residuo miccional, o sea, cuánta orina queda pese a que has ido a orinar. Entonces, mientras más orina quede en la vejiga, ¿ya?, se concluye que esa próstata está más aumentada de tamaño y por lo tanto está obstruyendo el flujo urinario. Entonces acá también pausa el vídeo y acá existen volúmenes para definir las características de ese problema prostático. Volúmenes menores a 50 se consideran normales, esto es normal, pero a partir de 50 a 100 y más de 100 se debe estar pensando de que existe una obstrucción real al flujo urinario. ¿Qué más? Seguimos con el diagnóstico y las precisiones. Se puede realizar una ecografía transrectal. Consiste en ingresar el transductor del ecógrafo a través del recto para que se pueda hacer una visualización ecográfica, ¿ya?, con mucho mayor detalle. Esta también para situaciones especiales, sobre todo para descartar neoplasia, y fundamentalmente sirve también para realizar, además de la otra prueba que te comento, una biopsia prostática. Todos estos son procedimientos diagnósticos y precisiones para llegar efectivamente al diagnóstico de hiperplasia. ¿Hay algunos más? Sí, estudios urodinámicos, cistoscopía, que es la evaluación a través de una endoscopía de la uretra y de la vejiga, ¿ya? Y de esta forma vamos a terminar de hacer la valoración
el diagnóstico y de las precisiones diagnósticas. Ahora te hablo del tratamiento. El tratamiento va a depender de qué, del tamaño de la próstata, de la edad que tengas, de tu salud general y de la gravedad de los síntomas. Ahora, ya habíamos dicho hace un momento que el tratamiento puede ser de dos tipos: un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento médico contrarrestan el agrandamiento de la próstata en síntomas leves a moderados. Eso es para tener en cuenta. ¿Quién lo puede realizar? Tu médico de cabecera está capacitado para realizar este tratamiento médico. ¿Con qué se realiza? Con alfa bloqueantes. Alfa bloqueantes es un tipo de medicamentos que permiten relajar el músculo liso del cuello, de la vejiga y de la próstata, que va a corregirse. Va a corregirse la micción, mejorando esta micción. Hay varios medicamentos, la doxazosina, la tamsulosina, etc. Entonces, este es el tratamiento médico. ¿Hay algún otro tratamiento más? Bueno, claro que sí, pero acá te voy a comentar los efectos secundarios de estos medicamentos. Mareos, por ejemplo, eyaculación retrógrada, o sea, el semen en vez de salir por el meato urinario se va hacia la vejiga, ¿ya? Disminución de la potencia en el sexo, etc. ¿Qué otros medicamentos dentro del tratamiento médico tenemos? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esto, desde el punto de vista farmacológico, sirve para disminuir algunos tipos hormonales. ¿Qué hace como efecto? Reducen el tamaño de la próstata a través de los cambios hormonales inducidos por estos inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Cuáles son los ejemplos dentro de estos medicamentos? La finasterida o la dutasterida. Hay otros medicamentos también, pero que en concreto sirven con esta misma acción farmacológica. ¿Hay efectos secundarios? Sí, efectos secundarios sexuales de impotencia, disminución de la libido, etc. ¿Qué más dentro del tratamiento médico? Cuando ya no se puede utilizar un solo medicamento, se puede combinar esta terapia. O sea, ¿qué tengo que darles? Alfa bloqueantes e inhibidores de la 5-alfa reductasa, y los nombres son comerciales, por eso es el que no los pongo. Y los efectos secundarios son los efectos sexuales que ya te he comentado. ¿Qué más? Hay un medicamento que se está utilizando que es el tadalafil. Es semejante al sildenafil, ¿ya? Pero que se utiliza principalmente para tratar la disfunción eréctil en el varón. Sin embargo, secundariamente se ha demostrado que sirve para tratar la hiperplasia benigna de próstata. A tener en cuenta ello. ¿Quién te debiera de recetar esto? Un médico capacitado al respecto. Muy bien, ya habíamos hablado del tratamiento médico, ahora nos toca el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico sí tiene que realizarlo tu urólogo. ¿Cuándo se debe enviar al urólogo? Cuando existe retención de orina persistente, cuando hay hematuria, o sea, sangre en la orina, o cálculos también, por culpa de la hiperplasia benigna de próstata. Cuando hay infecciones secundarias a esa hiperplasia, cuando la hiperplasia está generando tanta lesión que genera insuficiencia renal, puede llegar incluso a hemodiálisis el paciente, y cuando hay divertículos vesicales. Estas son condiciones más que suficientes para que vayas al urólogo. Y el tratamiento quirúrgico también tiene contraindicaciones. Cuando no te pueden operar, y acá te pongo cuando no, la cirugía no sería una opción si tienes una infección de vías urinarias sin tratar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que tratar la infección urinaria y después te tendrán que operar. Cuando hay enfermedad de estenosis uretral,
O sea, cuando la uretra está muy estenosada. ¿Qué quiere decir? Que su diámetro es muchísimo más delgado del habitual. Eso no es culpa de la próstata, es culpa de la estenosis uretral misma. Cuando hay antecedentes de radioterapia de próstata, o sea, cuando el paciente ha tenido cáncer de próstata, ya no va a ser posible una cirugía, o cuando hayan cirugías de las vías urinarias. Asimismo, cuando existan trastornos neurológicos, va a haber una contraindicación, ¿ya?, relativa o absoluta para el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque ya no va a haber muy buen beneficio del tratamiento quirúrgico, puesto que el problema neurológico también está generando los problemas de la micción inadecuada. Ahora, dentro del tratamiento quirúrgico existe, cuando se desarrolla un tratamiento quirúrgico, existen efectos secundarios, como en todo, existen efectos secundarios. Eyaculación retrógrada, que ya te he dicho, el semen en vez de salir se va hacia la vejiga. Fuga de orina por accidente, o sea, una incontinencia postquirúrgica, a eso se llama. Que hayan infecciones de las vías urinarias, que exista un sangrado persistente y que la potencia sexual esté disminuido, y a eso se llama disfunción eréctil. Todos estos son efectos secundarios. El urólogo lo que tiene que hacer es establecer, ¿ya?, una comunicación adecuada contigo, una comunicación haciéndote ver cuáles son las bondades del tratamiento quirúrgico y cuáles son los efectos secundarios. Muy bien, y hay algunas características o algunos procedimientos quirúrgicos que debes de tener en cuenta. Esto básicamente, como cultura general, te lo voy a comentar. La resección transuretral de la próstata, o sea, ingresa, acá te lo estoy poniendo, ingresa un endoscopio a través de la uretra, y lo que hace a este nivel es ir resecando la próstata hasta que prácticamente ya no quede nada, y va a aliviarse el flujo de orina de forma adecuada. ¿Qué más? Incisión transuretral de la próstata, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ingresar también un catéter por la uretra peniana, y lo que va a hacer es cortar zonas de la próstata. ¿Para qué? Para que pueda disminuir esa obstrucción que estaba generando. Todo esto se puede realizar en próstatas que, si bien es cierto, son hiperplásicas, pero son pequeñas comparadas con las hiperplasias mucho mayores. ¿Qué más? Dentro del tratamiento quirúrgico, la terapia transuretral por microondas. O sea, ingresa igual un catéter, ¿ya?, y a través de microondas lo que va a hacer es ir eliminando tejido prostático. También dentro de ellas la terapia con láser de carácter ablativo o enucleativos, que está teniendo bastante aceptación y bastante experiencia están teniendo, pero hay exigencias y hay indicaciones precisas que tu urólogo te va a comentar. ¿Qué más? Dentro del tratamiento quirúrgico puede haber una prostatectomía abierta, que se estaba realizando con bastante frecuencia hasta estos últimos años, donde la endoscopía ha tenido mayor presencia. Elevación de la próstata para algunas características, terapia térmica con vapor de agua, tratamiento robótico por chorro de agua, etc. Hay múltiples alternativas terapéuticas quirúrgicas que tu urólogo te debe mencionar. Y desde el punto de vista de cambios y modificaciones de los estilos de vida, ¿qué es lo que te recomendamos? Lo que tienes que hacer es establecer una dieta saludable y hacer ejercicios. Bebe menos líquido durante la noche para que no te exija a ir al baño a cada rato. Limite el consumo de cafeína y alcohol. Lo que suele generar la cafeína y el alcohol es aumentar la estrechez de la uretra. Evita especies en la dieta. ¿Por qué? Porque irrita la vejiga. ¿Qué más?
tienes que hacer actividad física. La actividad física lo que hace es mejorar en general los fluidos y los flujos de forma adecuada y mantén un peso saludable. Dentro de los hábitos de vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve al baño apenas sientas necesidad de orinar. Planifica descansos para ir al baño en el trabajo. Puedes ir cada 30 minutos de repente, cada hora o cada 2 horas, dependiendo de tus necesidades fisiológicas. ¿Para qué? Para que esa vejiga no se resienta, no se inflame. Intenta orinar en horarios regulares. ¿Para qué? Para que exista un acostumbramiento a una diuresis horaria. Orina y luego vuelve a orinar unos momentos después. A eso se llama un doble vaciado. De esa forma va a evitarse inflamación de la vejiga. ¿Qué más dentro de los hábitos de vida? Limite el consumo de los antihistamínicos. ¿No es que estos suelen generar problemas en los meatos y a nivel urinario? Tienes que evitar. Mantente abrigado. El frío lo que suele hacer es aumentar las frecuencias de las micciones. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que te sirva mucho. Cuida tu próstata y nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día.